¿Qué opina de la crisis de natalidad que enfrentan países como Japón? No lo sé, supongo que si tiene solución se la buscarán, si no, pues vivirán con menos personas, ¿no? Es decir, opinar, porque además al opinar de la crisis demográfica de un país, en México está empezando a parecer lo mismo. No, en México no tiene un problema de crisis demográfica, de crisis de natalidad, ni mucho menos. Cada país, cada circunstancia puede tener motivos distintos para sus crisis de natalidad, ¿no? En Europa, en muchos países es clarísimo que una vez que ya no hay pobreza, no necesitas tener 5, 10, 12 hijos. Es un fenómeno absolutamente real que antes los hijos eran tus ayudantes en el trabajo, pero como se morían un montón, por eso tenías que tener muchos, ¿no? Para que te vivieran. Sí, mira, yo oía a mi abuela todavía decir eso. Ay, pues tuvo 8 hijos, le vivieron 3. Porque era lo más normal que se le murieran 5 hijos a una pobre mujer o a una pobre pareja. Entonces, al haber atención médica, buena alimentación y falta de hambre y de desesperación, pues tiendes a tener menos hijos. Luego, cierto, la independencia de la mujer ha implicado que no se dedica a disparar hijos como ametralladora como hacían en el pasado, ¿no? Ay, vamos a tener 13 hijos, es que ella no quiere tener más que uno, pues tendrá otros 12, si no hablamos mal de ella. Entonces, creo que la igualdad, el proceso de igualdad de la mujer ha influido en la reducción de la natalidad, sobre todo en países donde tener hijos es una muestra de valor masculino, es una muestra de masculinidad. Soy bien macho, tengo 8 y solo una es niña, 7 niños. Digo, como si pudieras tú con tu poder masculinizador hacer que te nacieran niños y no niñas, ¿no? Me parece absolutamente, pero así pasaba, y así pasa todavía en comunidades como las más atrasadas, las más abandonadas en México. Tener una hija es un poco una desgracia, tener un hijo es, se salió de aquí abajo, y te lo dicen, ¿no? Entonces, siento que al quitarse parte de esos mitos, pues, hay una reducción en la natalidad, pero tienes dos cuestiones. Primero, que nadie te garantiza que así va a continuar. Es decir, que la reducción en la natalidad va a continuar reduciéndose hasta que ya no nazca nadie. Eso es una visión malthusiana de la realidad. Por otra parte, tienes el fenómeno de que la migración está equilibrando de manera bastante razonable la caída en la natalidad en algunos países opulentos. Y los que vienen aquí, latinoamericanos o musulmanes, dejan de tener 13 hijos y empiezan a tener 2 también. Y yo creo que lo lógico es que demográficamente las cosas se estabilicen en una tasa de reposición de población razonable, una pequeña disminución de la población quizá, y no creo que pase absolutamente nada, ¿no? Creo que lo exageran la derecha, que busca hacer patria a través del nacimiento de muchos hijos, que busca la idea de que el hombre debe tener muchos hijos, aunque sean con varias. Y si no se entera ninguna de ellas que están las otras, mejor. Y cosas así. Yo creo que es una visión de la mirada al pasado que caracteriza al conservadurismo y a la ultraderecha, ¿no? A mí no me preocuparía tanto. Hay una tendencia muy rara que tenemos en el cerebro humano, que es que si algo está pasando, va a seguir pasando hasta siempre, ¿no? Si me duele este dedo, al final se me va a acabar cayendo por una gangrena. La realidad no funciona así, existe más bien una regresión a la media de muchas cosas. Hay momentos de gran boom y momentos en que baja el boom. Entonces, preocuparse por las tendencias está bien sin partir de la base de que las tendencias van a ser definitivas. Es lo que les pasa a los malthusianos. Los malthusianos dicen, es que si seguimos creciendo a esta velocidad, la gente no va a caber en el mundo y van a estarse tirando por los acantilados.
Ya, pero no vamos a seguir, no hemos seguido a esa velocidad. Si seguimos consumiendo madera a la velocidad a la que la estamos consumiendo en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, nos vamos a acabar los bosques en 20 años. Sí, pero no pasó. No pasó eso. ¿Por qué? Porque surgieron otras fuentes de energía. Bueno, pero si seguimos gastando el petróleo así, ya se va a acabar el petróleo y vamos a morir todos. Y allá andan los del Peak Oil que desde 2012 están jurando que ya se acabó el petróleo. Estamos usando en este momento en muchos países europeos más energías renovables que petróleo. Entonces no se va a acabar, todavía va a haber para hacer petroquímica. Nunca hay que pensar que las tendencias son irreversibles.